Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para este tercer capítulo de la segunda temporada de Inspira Podcast tenemos un nuevo invitado. Para mí me complace tener aquí a mi lado al que considero un amigo, un hermano que conozco desde hace más de 20 años. Y sé desde su principio hasta el final de cómo Dios ha intervenido en su vida de manera poderosa. Sé que ustedes lo han visto predicando y de alguna manera evangelizando en las calles de Bucaramanga. Dios lo ha usado grandemente y para mí es un gusto presentarles a Juan David Reyes. Él hace parte de la Iglesia Central Bucaramanga, al que yo realmente agradezco por aceptar. Sé que su historia es apasionante de principio a fin, por eso hemos decidido hacerlo en dos partes. Ahora mismo vamos a tener la parte 1 y ya en la parte 2, que tendremos de hoy en 8, vamos a ampliar un poquito más del presente que tiene ahora, de algunas cosas que siempre preguntamos, pero tendremos otra persona invitada que lo acompañará a él para contarnos su vida un poco más detallada. Así que bueno, viejo, Dios te bendiga, gracias por aceptar como lo dije antes. ¿Y qué expectativas usted tiene para este capítulo podcast en el cual usted es el invitado? Bueno, Dios los bendiga a todos. Bueno, Marlon, muchas gracias por este espacio para contar nuestras experiencias que hemos tenido con Dios desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Y bueno, y espero que esta historia que vamos a contar o esto que vamos a compartir pueda inspirar muchas vidas, pueda cambiar muchos corazones y pueda ser el motor para muchos poder salir adelante porque de pronto Dios permite que esto suceda o que estos espacios se den para que alguien que de pronto necesite una palabra de aliento, una palabra de ayuda, pueda salir adelante y pueda empezar a cumplir sus sueños y demás. Perfecto. Bueno, lo apasionante de su historia es que desde el inicio atrae, porque Dios, antes de usted nacer, antes de usted existir, ya está moviendo ficha en lo que va a ser su vida. Entonces yo lo voy a dejar que nos cuente esa historia apasionante y que sé que muchos de los que están oyendo se van a sorprender. Así que, ¿cómo fue el tema de su nacimiento? Bueno, esos son misterios o bueno, como lo llamamos nosotros, milagros. Yo no debería estar aquí en este mundo, pues médicamente mis padres o médicamente mi madre más que todo estaba ya considerada como una persona estéril. No tenía parte de sus trompas. Una de ellas en un 99% ya estaba totalmente destruida y la otra era casi imposible de que em, el óvulo pudiera bajar y se pudiera efectuar esa fecundación y demás. Pero bueno, nuestras historias en Dios, porque no debía estar acá, pero gracias a Dios tengo unos padres que toda la vida han creído en Dios, que toda la vida han dependido de Él. Y lo más bonito es que nunca se rindieron. Ellos se casaron, duraron orando 15 años pidiéndole a Dios que le regalara ese regalo, valga la redundancia, o un hijo, lo que ellos pues querían. Muchas personas decían a mis padres que ya era hora de adoptar, porque ellos ya estaban llegando a una edad muy adulta. Ya estaba mi padre llegando casi a los 50 años, mi madre a los 40. Y y la gente les decía a ellos, es hora de que adopten, miren que ya está pasando el tiempo y demás, pero ellos seguían ahí de rodillas pidiéndole a Dios que le regalara un hijo. Los médicos le decían a mi madre, es más fácil que su esposo tenga un hijo que usted. Entonces, esas noticias que da el médico
de pronto a cualquiera puede desanimar. Pero mi madre tenía la certeza y seguía orando y orando y orando. Mi padre sí tenía la duda de adoptar, no porque lo vea como un acto no digno o que lo vea de pronto mal, sino que él quería experimentar qué era tener un hijo de sangre de su sangre, huesos de sus huesos. Ellos siguieron clamándole al Señor, siguieron orando. Mi madre me cuenta que en un culto rayo de luz, las hermanas la hicieron pasar adelante al altar y en un culto rayos de luz, Dios hizo un milagro. También mi padre me cuenta que él un día, como él siempre fue comerciante, vendiendo sus elementos, sus artículos, por la calle encontró un zapatico de un niño, de un bebé, y que él sintió algo que le dijo, es que vas a ser papá. Ellos de pronto, ya habiendo pasado mucho tiempo, aunque tenían la certeza, pero de igual forma somos humanos y llega a veces la duda. Cuando mi madre empieza a tener como esos dolores que normalmente tiene una persona embarazada, ellos pensaron que era otra cosa, ya que ella también tenía una enfermedad y esta enfermedad estaba deteriorando su cuerpo internamente. Una de las soluciones para que esta enfermedad no se siguiera propagando es que el cuerpo de ella segregara líquido amniótico y solamente un embarazo lo podía hacer. Pero siendo estéril, cómo se iba a sanar? Así que un día que se sintió mal, sintió mareo y demás, acudió al médico. Mi madre trabajó con médicos mucho tiempo, fue la contadora de ellos y le dijo al médico, esto, doctor, me siento muy mal, necesito ir a hacerme un chequeo porque me estoy sintiendo con náuseas y mareos. Cuando hacen los exámenes no podían creer los médicos lo que estaban viendo. Los médicos no le dijeron nada a ella porque no querían darle una falsa esperanza, porque el médico que la valoró era el mismo médico que la había ya catalogado como mujer estéril. Entonces, cuando empezó a hacerle el tema de terapias y de radiologías que le hizo para acabarle esa enfermedad, él en su mente y en su pensamiento pensó que era algo, lo que veía ya no era un bebé, sino era como una especie de un tumor. Entonces, cuando él empieza a ver todos esos exámenes y empieza a hacer todos esos exámenes, él decía que era un tumor, que era un tumor, que era un tumor. Cuando él se sintió como desesperado porque no sabía si era un tumor o qué era, él tenía descartado totalmente que era un feto, porque él sabía que no podía tener hijos, así que hace una junta médica. La junta médica sabemos que son juntas cuando hay un paciente que tiene un caso que no es normal. En la junta médica todos los médicos valoran a mi madre y le dicen a ella, o se dicen entre ellos, lo que tiene Marta en su vientre no es un tumor, es un feto. Nadie lo podía creer, nadie podía realmente ver esa noticia. Incluso al momento de decirle a mi mamá, nadie quería decirle la noticia porque no sabían o no tenían la certeza médica, la explicación científica que de pronto los médicos buscan para darle a sus pacientes. Cuando le van a dar la noticia, le dicen, Marta, lo que usted tiene allí realmente es un milagro de Dios. Médicos que no creían en Dios, pero que dijeron, si hay un Dios, lo que hay en el vientre suyo, lo hizo Él, porque médicamente no sabemos. Señora Marta, usted está embarazada. Mis padres tienen mucha alegría, mucha emoción. Cuando yo nací, ahí todo el mundo me decía el milagrito. Mis papás me llevaban a su trabajo y los médicos decían, ese niño que ve ahí es el niño Dios. Es el niño que Dios le regaló a esos 2 hombres que están allí, a esas 2 personas, a esa pareja. No podían tener. Y hasta el día de hoy me siguen diciendo milagrito. Bueno, ya no milagrito, ya milagrote. Ya he crecido, ya tenemos un 85 de altura, pero donde voy, todo el mundo me ve y me dice, es que realmente hay un Dios que existe en los cielos porque usted está vivo. No hay explicación médica. Los milagros solamente se creen y ya. Y bueno, yo soy un milagro de ellos, los cuales Dios ha cumplido a mis padres. Y lo mejor de todo, fue doble milagro. Yo nací y mi madre fue sana de su enfermedad. Mire qué tremendo, qué bendición. Cuando yo supe la historia de Juan David, porque yo pues les
anticipo, lo conozco porque estudiamos juntos en la escuela dominical y yo me congregué mucho tiempo en la central. En ese tiempo, pues, ver cómo Dios respondió a la petición de sus papás de una manera categórica y milagrosa, que no solo le dio la oportunidad de ser madre, sino que la sana de la enfermedad, que definitivamente Dios es grande. O sea, no hay que sorprendernos de este Dios que hace posible lo imposible. Y ya apartándonos un poco del tema del nacimiento, que por sí fue tremenda historia que nos contó, y adentrándonos en la infancia, ¿cuál es su programa favorito? Bueno, mi programa favorito son un programa muy antiguo, creo que ya no lo sacan, pero cuando yo era niño recuerdo que me gustaba mucho que llegaran los sábados y domingos. Me levantaba tipo 6 de la mañana, me acostumbré a levantarme temprano, porque a esa hora, desde las 7 de la mañana, estaban los cuentos de los hermanos Grimm. Me fascinaba levantarme para ver los cuentos de los hermanos Grimm, y recuerdo en aquel tiempo también los domingos 6 5 de la mañana cuando pasaban la Fórmula 1, cuando estaba Juan Pablo Montoya, me gustaba verlo. Para mí los cuentos de los hermanos Grimm, ver los deportes era algo fascinante. Pero incluso cuando muchas veces llegaba del colegio cuando estaba niño o llegaba en las tardes a mi casa, me gustaba ver Dragon Ball Z. Me levanté viendo Goku, aunque mi madre me decía eso es del diablo, eso es satánico, pero siempre a escondidas o de alguna forma buscaba la manera de poder ver los capítulos que pasaban de Dragon Ball. Me gustaba muchísimo y al día de hoy todavía me siguen gustando. Yo creo que esos programas favoritos que tenía desde niño no los he olvidado, porque incluso cuando veo que están dando por ahí cuentos de los hermanos Green, paro un momento el televisor, me veo un pedazo o un fragmento porque me gusta recordar mi infancia. Y para mí recordar mi infancia es algo muy bonito porque yo creo que mi infancia fue muy especial, fue muy bonita, la disfruté, tuve momentos agradables. Si tuviera la oportunidad de decirle a mi yo del pasado que cambie algo, le digo, vas bien, sigue así como vas, porque tu presente es algo muy bueno. En base a la respuesta del programa favorito, dos preguntas en una. ¿Cuál era el capítulo favorito de los cuentos de los hermanos Grimm y su juguete favorito? Bueno, me gustaban muchísimos, pero había uno que me gustaba más que todos y era el de las tres princesas que bajaban al infierno y bailaban con demonios. Me gustaba, ¿por qué? Porque cuando los príncipes fueron a rescatarlas, yo me imaginaba siendo ese príncipe rescatando a esas hermosas princesas, las cuales luego les iban a cambiar la vida a ellos. Casi todos los cuentos de los hermanos Grimm tenían ese trasfondo. Tenían un trasfondo que de pronto al inicio era algo peligroso, te metía como esa angustia de qué iba a pasar y que al final siempre había algo feliz. Entonces no tenía de pronto como un cuento favorito. Sí me marcó muchísimo el que te acabo de mencionar, pero para mí todos fueron muy buenos. Y también hay uno que me marca muchísimo y es el de los tres soldados que bajan al infierno. Esos soldados que incluso se encuentran con Satanás y Satanás les dice que si les adivinan la adivinanza, pueden otra vez volver al reino de los vivos. Y hay uno de esos soldados que trata de engañar a Satanás y logra engañarlo, y que de ahí desde pequeño dijo, oiga, el diablo realmente es muy bobo porque se dejó engañar. Entonces crecí con ese pensamiento de que el diablo era alguien que se dejaba engañar o que se dejaba de pronto estafar o se dejaba o que no era tan fuerte. ¿Por qué? Porque siempre los cuentos de los hermanos Green, el mal siempre perdía. Al final el bien el que sobresalía. Yo tenía muchos juguetes favoritos. Me encantaban muchísimo los balones. Recuerdo que mi madre no me compraba casi balones porque acá en la casa, cuando estábamos en la casa, siempre le pegaba a las puertas, le pegaba a las paredes y ella siempre me regañaba y me decía que eso no era bueno. Pero bueno, entonces siempre tenía amiguitos acá en el barrio donde salía a jugar con mi balón. Toda la vida tuve balones, pero también me gustaban muchísimo los carritos, los soldados. Incluso te voy a confesar algo que muy poca gente sabe.
yo jugué con carritos y con soldaditos hasta los 14 años. Yo me encerraba en mi pieza a jugar con ellos, tenía carritos y soldaditos que tenía desde los 5 o 6 añitos. Me gustaba hacerle modificaciones, cogía plastilina, le colocaba 4 brazos, 5 brazos y me inventaba unas películas. Así que siempre me he como catalogado de ser una persona que siempre va más allá de lo que tiene en la mano. Siempre trata como ver el universo, ver como la vida, que puedo cambiar algo. Si no me quedo con lo que me dan, sino que siempre voy un poco más allá. Y para mí la pelota siempre fue algo especial, me trae muchos recuerdos. Si yo miro hacia atrás, hacia mi infancia, recuerdo escuelas de fútbol, medallas que me gané, intercolegiados, interclases. Y yo creo que el balón es algo que uno como de hombre no puede olvidar, sino que marca. Y que de pronto han pasado los años y de pronto ya el mismo nivel no está, pero siempre ese va a ser el juguete favorito. Yo creo que más que los niños va a ser el juguete de cualquier hombre desde los 0 años hasta los 100 años. Uy, es que definitivamente cuentos de los hermanos Grimm son tantos capítulos, pero me chévere el de los soldados, definitivamente. Y sí, el juguete de los hombres casi siempre se tiende a ser un muñeco, un soldado, o no sé, y el balón de fútbol, y ya. Es casi que lo normal. Como usted está en un seno de una familia cristiana, siempre va a estar el domingo, que es un momento clave en el crecimiento y es porque aparece escuela dominical. Escuela dominical es recordar esa canción que nos gustaba y los maestros que nos daban las clases. En el caso suyo, ¿cuál era esa canción favorita y los maestros que recuerda con cariño? Bueno, un coro favorito me fascina, incluso sigue siendo mi coro favorito. Bueno, tengo 2 que realmente cuando los escucho, me gustan, incluso cuando me ha tocado dirigir los espacios de la escuela dominical. Para mí la escuela dominical es un departamento muy bonito. Gracias a Dios, estamos sirviendo en este departamento. Para mí es el mejor comité que hay y es uno de los comités más importantes que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia puede llegar a tener. Me marcó muchísimo Conozco un poder. Todavía cada vez que lo puedo cantar, lo canto con los ademanes, me lo gozo, porque es un coro muy diciente. Conocer ese poder que te dicen que hizo al cojo saltar, al paralítico andar, las estrellas brillar y la tierra girar, para mí ha sido ese uno de los coros que realmente ha marcado mi vida, mi corazón, ha marcado mi mente, porque realmente me muestra que hay un Dios todopoderoso y que siempre debemos de depender de Él. Y otro coro que me marcó es el coro que siempre cantamos cuando íbamos para los salones. Yo camino en la línea del Señor. Una vez estando pequeño, me puse a analizar el coro porque lo cantaba muchas veces, incluso ni sabía cantarlo porque yo decía yo camino en la viña del Señor, pensando que como hay coros que hablan de la viña, en la viña, entonces cuando un día yo camino en la línea del Señor en el tren de salvación. Y recuerdo que estaba muy pequeño y decía, ay, es que este coro me está diciendo que yo voy en un trencito y que ese trencito va al cielo. Me dejó marcado y que al día de hoy cada vez que lo canto, que lo recuerdo, yo digo, ese es uno de los coros que cantan los niños que es muy evangelístico, porque dice, yo camino en la línea del Señor, en el tren de salvación, voy directo al cielo y no me volveré a la vida mundana, ¿sí? O sea, el tiquete gratis para todos es el Cordero de la Cruz, murió por ti, escucha pecador, oh ven, acompáñame. Entonces, ese coro me marcó muchísimo. Y hoy en día me sigo disfrutando esos 2 coros y espero que la generación que viene, la generación que se van a formar en unos años, nunca se les olvide realmente que hay un Dios todopoderoso. Gracias a Dios yo tuve unos maestros excelentes que hoy en día se volvieron compañeros ya de directiva. Recuerdo mucho a la hermana Gladys Aguilera. Yo creo que el que ha pasado por la central, la hermana Gladys Aguilera ha sido maestro. También hermana Margot, hermanas que son muy, muy conocidas. La hermana Mayra, la esposa de nuestro hermano Lufer, muy conocida también. María Eugenia.
hermana Marugenia Velandia, muchos de ellos que hoy en día uno los ve y dice, Dios mío, gracias por aquellos maestros que hoy en día pues siguen dando clase y gracias a lo que ellos nos enseñaron hace unos 20, unos 25, unos, unos 20, 19 años, hoy nosotros podemos llegar a decir, tuvimos unos grandes maestros que sacaban el esfuerzo para, para darnos a nosotros esas enseñanzas. También recuerdo muchos maestros que nos enseñaron como adolescentes, como el hermano Jacob, el hermano Milton, el hermano Carlos Araújo, el hermano Juan Carlos Vázquez, el hermano Daniel Vesga, el hermano Fray Anaya. Y gracias a ellos, hoy en día, pues nosotros podemos llegar a decir, valió la pena el sacrificio que muchos de ellos hicieron, valió la pena el esfuerzo que muchos de ellos hicieron. Y bueno, es una invitación a que los maestros de escuela dominical sigan trabajándole duro a los niños y adolescentes porque vale la pena servirle al Señor. Amén, así es. Bueno, yo concuerdo con varias cosas de las que acaba de decir. Y es que Conozco un poder es el himno nacional de escuela dominical. Si usted no lo cantó, no tuvo infancia. Así de sencillo. Y si usted no fue a las clases cantando, yo camino en la línea del Señor, en el tren de salvación. No sé, pero se saltó una etapa de infancia muy bonita. Y yo también estuve un tiempo en la central, de por sí pues, para yo adelantarles un poco de mi historia. Perdón. Yo llegué a los 5 años. En ese entonces mi pastor era, o nuestro pastor, era Manuel Álvaro Torres, nada más y nada menos. Y para mí, efectivamente, la hermana Gladys Aguilera, la hermana María Eugenia Velandia, Juan Carlos Vázquez, muchos lo conocen como ñaño, fue también mi maestro. Ya él tenemos una pregunta muy especial, porque a mí me marcó, yo sé que a usted también. Y también tu mamá, la hermana Cecilia Herrera, que fue una maestra que también Dios puso en mi camino y me bendijo mucho. Ya nos adentramos al tema de adolescencia. Sabemos que usted tuvo una infancia muy bonita, nos anticipó de eso. Cuéntenos un poco cómo fue eso, porque hay un cambio bien radical y que merece ser contado también porque es una historia también muy, muy potente. Así que bueno, le dejo el micrófono para que nos siga contando esa historia de vida suya, mi viejo. Bueno, yo creo que como todo adolescente tratar de buscar de identificarse en algo. Yo crecí en la iglesia, tuve momentos muy chéveres en la iglesia estando niño, pero ya cuando cumplo esos 10, 11 años, ya trato de como de ver la vida de una forma totalmente diferente. Los amigos del colegio influyeron mucho en mi vida cristiana. Muchos de ellos decían, no, eso de ser cristiano es para bobos, eso de ser cristiano es para tontos. Y yo empecé a ver la vida cristiana de una forma muy aburrida. Mis padres quisieron enseñarme a mí muchas cosas, como orar, como leer la Biblia, como madrugar para buscar de Dios. Y yo recuerdo que me levantaban a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, para hacer un devocional antes de irme a estudiar. Pero entrando como en esa transición de niño a adolescente, yo veo que eso ya empieza como a fastidiarme. Y empiezo a hablar con mis amigos del barrio, a mis amigos del colegio, y empiezan a burlarse. Uy, no, usted hace todo eso, no, eso es para anticuados, eso es para viejos, eso no lo haga, que no sé qué. Y cuando yo empiezo a mirar hacia atrás, yo digo, realmente eso no sirve para nada. Empiezo a ser un poco rebelde, bueno, un poco no, bastante rebelde, donde yo ya le decía palabras groseras a mi madre. Incluso en palabras como que: "Hey, mamá, ya no me joda más, no quiero ya más esto". Le levantaba la mano diciéndole que no me gustaba, que me dejara en paz. Cuando ya cumplí los 12, 13 años, incluso ya fui muy grosero y rebelde, decía ya groserías. Empecé a alejarme de Dios, empecé a alejarme de Dios. Ya no veía la satisfacción de ir a una escuela dominical. Para mí ya se volvió como una carga, se volvió algo muy terrible, algo que ya no quería. Yo recuerdo que yo le decía a mis amigos del colegio que cuando apenas tuviera 18 años yo me iba a rebeldizar, que yo no quería nada con Dios, que para mí Dios no existía, que para mí Dios no era nadie. Empecé incluso a tirarle blasfemia hacia Él, ¿sí? Donde yo decía, no, esta vida no la quiero.
esta vida no es para mí. Cuando mis padres me obligaban a ir a culto, porque realmente yo lo siento así que fue una obligación, aunque ellos en su deber como padres tratando de llevarme a la iglesia, yo recuerdo que mi madre en aquel tiempo, los televisores tenían una clavija en el enchufe. Se la quitaba y se la llevaba para culto. Entonces yo decía, yo que me voy a quedar acá 2, 3 horas sin ver televisión, sin hacer nada, qué aburrimiento. Entonces yo siempre fui muy astuto. Yo decía que iba para la escuela dominical, me iba supuestamente al salón y al lado de la iglesia central hay un almacén, El Éxito. Siempre cuando salían los niños a clase yo me iba para allá y me iba con otros amiguitos y cuando eran las 12 del mediodía nos regresábamos rápido y yo recuerdo que mi madre me decía, bueno hijo, ¿qué vieron hoy? Yo le decía, no, de la Biblia, las historias esas que siempre nos cuentan. Empecé a crecer con un ambiente pesado porque incluso también me cambio de colegio. Yo estudiaba en el colegio de la iglesia y al cambiarme de colegio entré a un colegio público de acá de la ciudad de Bucaramanga y yo hoy me encuentro con un, con un ambiente pesado, pero que un ambiente que un adolescente que está tratando como de encasillarse en algún grupo social, trata de probar. Cuando yo llego a ese colegio, los niños de aquel, bueno, los adolescentes de aquel colegio, teníamos 13, 12 años, cuando empiezan a ver que marihuana, que cigarrillo, que lo uno y que lo otro, empezamos a probar todas estas cosas, empezamos a experimentar. Yo le doy gracias a Dios porque cuando probamos la marihuana nunca nos gustó. Yo decía, yo no entiendo por qué la gente ve placer en eso si para mí eso es algo tan horrible. Incluso me regalaron lo que llaman los brownies felices, que tienen marihuana, que uno los probaba y que supuestamente se iba para el tercer cielo. Nada de esto me gustó. Lo mismo cuando era el tema del cigarrillo. Y cuando yo iba a salir del colegio, no, ven, pégale un plon, decían, pégale un plon aquí al cigarrillo, que eso es rico, que no sé qué. Nada de eso me llamó la atención. Lo que de pronto sí más o menos trató como de llamarme la atención al tema del licor, porque muchos de ellos llevaban licor al colegio, lo envasaban en esos tarros de agua cristal o de orisa y en plena clase todos tomaban. Y nos sentíamos los superchachos, las personas que realmente éramos lo más guau. En aquel tiempo también yo veía que esos jóvenes andaban con cuchillos. Y yo recuerdo que me compré un cuchillo, mi primer cuchillo fue a mis 12 años, ahorré recuerdo que una semana de descanso y me compré un cuchillo que recuerdo que me costó 15.000 pesos. Yo era todo contento porque el cuchillo que no sé qué, cuando un día mi madre me lo encuentra. Cuando mi madre me lo encuentra llorando me dice, Juan David, ¿qué es esto? Entonces, como siempre he sido muy astuto, yo le dije, no mamá, eso es para pelar mangos. Pero obviamente mi deseo ¿era qué? Eran otras cosas. No solamente me encontró no solamente me encontró un cuchillo, sino me encontró una caja de cigarrillos. Entonces, el ver la tristeza de mi mamá, algo dentro de mí dijo: "Oiga, yo la estoy haciendo sufrir". Pero ese adolescente que quiere encajar, ese adolescente que de pronto quería, pegar con la sociedad, aparentemente, no le importó. Recuerdo que me ahorré otros 15.000 para comprarme otro cuchillo. Porque como todos tenían navajas, todos tenían patecabras y hablábamos del malandreo, hablábamos de que ser los chachos del barrio. A mis 14 años, yo recuerdo que tuve un encuentro así con un compañero del barrio en el cual empezamos que a bolearnos cuchillo. Y un día estando en vacaciones de mitad de año, me desplazo hacia un pueblo de Santander donde está mi familia, donde vive mi familia. Y cuando yo llego a ese pueblo, yo me creía el más malandro de todos. Yo le hablaba a mis primos, decía, no, es que yo aquí en el barrio, yo soy el duro y es que yo tengo armas para defenderme y que no sé qué. Y recuerdo que se levantó un muchacho de ese pueblo y me dijo, ah, bueno, si usted es el duro, te vamos a pedir el cuchillo. Entonces, como tenía tanta basura en mi cabeza, recuerdo que empezamos a pulsearnos. ¿Qué tan, tan, tan? Cuando nos llenamos de estas y de los insultos, yo le enterré el cuchillo en la mano y él me enterró aquí, en esta parte. Aquí tengo la cicatriz en la cual fue mi primera puñalada y mi única puñalada.
Cuando yo me veo la mano sangrando, me estaba con mi prima solamente me dice: "Vaya, colóquese un trapo y déjese así, porque si mi tía lo ve, lo va a regañar". Pasó así, nos hicimos los disimulados, me coloqué un trapo, me colocó venda, ella me hizo la curación, pero luego yo me puse a pensar, realmente yo no quiero que me hagan esto, porque cuando pasó eso no me dolió, pero los 5 o 6 minutos después me dolía la mano de una forma terrible. Yo recuerdo que la mano me duró hinchada casi una semana, y para que mi familia no me regañara me tocó decir que es que me estaba subiendo una reja y se me enredó la mano y me corté. Entonces todo esto mis padres ya se estaban dando cuenta. Cuando tenía 14 años, yo ya no quería nada con Dios. Me fastidiaba ir a la iglesia. Yo recuerdo que cuando iba, uno de mis mejores amigos del colegio, nos sentábamos en la parte de atrás a reírnos de los cristianos. Yo veía a los cristianos llorar y aplaudir. Yo le decía, esos parecen como si estuvieran matando zancudos. Y cuando lloraban, yo decía, esa gente sí se ve bien boba, se ve bien, mejor dicho, sin un sentido. Sin un sentido, y nos burlábamos y demás. Incluso muchas veces cuando Dios tocaba a esos muchachos que estaban en el altar, uno, pues cuando llora es algo tan natural que se le salgan las lágrimas, incluso hasta los mocos. Y yo recuerdo una escena cuando Dios tomó unos muchachos y les empezó a mover con su Espíritu Santo y demás. Una muchacha de más o menos de mi edad, Dios la tomó y empezó a saltar y empezó a hablar en lenguas, pero lloraba muchísimo. Cuando de repente yo veo que de su nariz sale un moco y se le quedó colgando. Yo nunca había visto un moco tan largo, pero eso era como de 30, 40 centímetros y yo lo veía que se movía desde su nariz, parecía un columpio. Y eso me marcó a mí, yo decía, yo no quiero ser cristiano, porque si yo me voy a meter en Dios y voy a ver, y Dios me va a sacar los mocos así, no, yo no quiero ser cristiano. Como adolescente eso me dio tanto asco que yo dije: "Uy, no, 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 conmigo no cuenten". Y me burlaba de todos ellos por todas esas escenas. Entonces, yo no quería nada con Dios. Yo quería un mundo que me pintaban las películas, de sexo, de placeres, de dinero, y es lo que yo buscaba. Pero un día, con 15 añitos, llegó una voz a mi vida que me dijo: "Oye, ¿y tú quién eres?". Yo empiezo a analizarme y me sentía vacío. Un vacío que me comía realmente. Un vacío que no me llenaba con nada. Y esa misma voz me decía: "La vida no tiene sentido. ¿Qué haces aquí? Sí, tus padres te contaron que Dios te dio la vida, pero ¿será que ellos no inventaron?". Empecé a dudar de la vida, de los propósitos, porque yo me analizaba y yo decía: "Pero venga, realmente no soy nadie". Pero no tenía claro que era apenas un adolescente. Y esa voz me decía: "Oye, no tienes un propósito en la vida". Entonces, me dejé tanto llevar de ese vacío, no le conté a nadie, que seguí una vida normal. Normal, aparentaba ser feliz, aparentaba ser el chacho del colegio, el mejor deportista del colegio, o uno de los mejores deportistas del colegio, o el representante en el colegio, el muchacho de las bromas, el muchacho de que le daba el ambiente, pero en mi intimidad me sentía solo. Yo recuerdo que yo llegaba, estando con 15 añitos, llegaba de entrenar y yo me sentía mal. Estando en mi intimidad lloraba y yo decía, pero ¿por qué lloro? No era capaz de decirle a mi mamá porque sabía que mi mamá me iba a decir, busca de Dios, no sé qué. Entonces, no le quería dar ese motivo para que ella me hablara de Dios. Y ella me decía, hijo, yo te veo como triste, ¿qué tienes? Le dije, no, mamá, yo estoy súper feliz, que no sé qué, pero por dentro me estaba comiendo. Algo me comía el corazón, algo me estaba destruyendo. Todo eso pasó porque yo quería lo que otros vivían. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba la moda de que en el colegio uno tenía que tener novia, en el barrio tenía que tener otra novia,
y que el hombre que más besara a otras mujeres era el más chacho. Y yo me creía ese hombre de que iba a tener una mujer aquí, una mujer allá. Incluso llegué prácticamente a jugar con corazones de personas, pero eso no me hacía feliz. Un día dejé todo eso atrás y dije, bueno, ¿qué de mi vida qué? Y luego la voz me decía, tu vida con 15 años es triste, aburrida y vacía. Imagínate cuando tengas 30. Yo recuerdo que agaché mi cabeza y yo decía, pero venga, tienes razón. ¿Cuál es la forma o cuál será la manera de que yo me pueda quitar la vida sin que me duela? Porque lo analicé, lo pensé, llegó a pasar por mi cabeza. Pero yo qué decía, si me tiro de un puente me duele. Si me tomo una pastilla, si me tomo algo, va a doler. ¿Cuál será la forma en que se pueda acabar mi vida? Yo deseaba no seguir viviendo. Yo deseaba no seguir en este mundo. Pero allí es donde viene Dios. Un día estando en el colegio de la iglesia, yo le conté a una amiga. Era una persona muy reservada. No le contaba mis penalidades a la gente o mis faltas, porque yo siempre me creí estar superior a los demás. Y yo tenía un concepto de vida que decía, yo no me quejo hacia abajo, yo me quejo hacia arriba. Y yo los veía a todos por debajo mío, entonces dije, no, no tengo aquí quien me ayude. Pero un día en el colegio no me aguanté la tristeza. Yo venía en grado décimo. Recuerdo que en grado décimo, en el segundo periodo del colegio, me dieron bandera. Yo venía todo contento, aparentemente, y me encuentro con una amiga, y ella me dice, Wanda, felicitaciones, te lo merecías, que mira, que tú siempre has sido un buen estudiante, tú siempre has sido esto, tu comportamiento de pronto antes no era bueno, pero mira que si te portas bien, vas a ser alguien especial. Cuando me dijo que iba a ser alguien especial, se me empezaron a bajar las lágrimas, y yo le dije, oye, ven, te quiero contar algo. Y empecé a contarle, mira, lo que pasa es que mi vida no tiene sentido. Y ella que es era la o es la hija de un pastor, Jimena Osorio, la hija de nuestro hermano Tobías. Yo comencé a decirle: "Oye, mira, Jimé, lo que pasa es que, eh, te voy a contar algo, mi vida no tiene sentido. Me siento triste, solo y aburrido". Cuando ella me dijo eso, me dijo: "¿En serio? Pero si tú te ves tan feliz, te ves tan contento, tú dices que lo tienes todo, tú dices que eres, un hombre especial, ¿en serio? ¿No me estás tomando el pelo, Juanda?". "No, no te estoy tomando el pelo. A mi mente han llegado los pensamientos de quererme quitar la vida". Cuando yo le dije eso, ella se alarmó y me dijo: "No, Juanda, mira, yo te voy a decir algo. Cuando los hombres o las mujeres empiezan a sentir vacíos en la vida, es porque Dios quiere hacer algo con ellos". Resulta que cuando ella me dice eso, a mí me dio rabia. Y yo le dije: "Mira, Jimena, la verdad, no me interesa que tú me hables de Dios, porque yo siento que Dios no existe. Si Dios existiera, realmente haría algo especial conmigo. Pero lo que yo veo es que Dios me dejó a un lado. Y si existe, no le importo. A mí no me hables de Dios". Y recuerdo que en medio de que yo le empiezo a contar, se me quedó eso en la mente de que Dios, cuando estábamos en clases me quedaba Dios, 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 Dios. Y esa fue mi adolescencia, antes de Dios. Porque resulta que empecé a decirle, o empecé a decirme a mí mismo, ¿será que realmente sí existe? ¿Será que realmente, sí él tiene algo especial para mi vida? Y dejé para que pasara así un mes, dejé que pasara así un mes y seguí con mi vida normal, rebeldía, eh, tratando de impresionar, grosero. Recuerdo que incluso en el colegio los profesores lloraban. Yo recuerdo cuando yo hablaba con mis amigos, yo les decía: "Vamos a hacerlo sufrir". Me acuerdo mucho la profesora, a la hermana
Gladys, la hermana Gladys de Muñoz, que en medio de la clase lloraba porque yo la saboteaba. Recuerdo a la hermana Mercedes Múnera, cuando hacía complicidad con los amigos. Ella estaba en el segundo piso y nosotros estábamos en el tercero y lanzábamos los pupitres hacia arriba para que cayera y se escuchara el estruendo abajo y nos escondíamos. Recuerdo cuando le rayábamos las motos a los profesores. Fui un adolescente problemático, un adolescente que tenía problemas y un adolescente que no tenía a Dios. Al no tener a Dios me sentía mal. Cuando todo eso me dijo Jimena y se me quedó acá, el Juan David de antes ya no era el mismo Juan David. Ahora era un Juan David que se la pasaba como pensando, ¿qué pasará? Y recuerdo en esa ocasión que uno de mis amigos, estando, nosotros ya nos íbamos a graduar, ya íbamos a terminar el grado 10º, estando así como ya para diciembre, nos dijo, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a celebrar, ta, 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 ta. Recuerdo que ese diciembre nos encontramos y nos fuimos por el Parque San Pío, nos compramos un medio de aguardiente y entre todos pues empezamos a tomar. Eso fue un viernes. No, mentiras, te estoy diciendo mentiras, no fue un viernes, fue un jueves. Fue un jueves y nos quedamos más o menos como hasta las 2, 3 de la mañana. Y recuerdo que nos encontramos con un profesor ese mismo día, el día viernes, y nos volvimos a encontrar con un amigo, que ese amigo era supuestamente de la iglesia y que le tocaba ir a tocar. Y empezamos a beber y nosotros le decíamos, ¿pero qué? ¿No tienes que llegar a tocar? Y él me decía, no, 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 sí, sí, va a tocar, pero nadie se va a enterar o es que ustedes me van a sapear. No digo el nombre para reservármelo, pero él se fue a tocar así borracho. Yo recuerdo que llegamos a aquella iglesia y yo me dije, no, esto realmente. Pero la voz de Jimena me decía, Dios quiere algo contigo. Esa fue la última vez que me acerqué a la iglesia antes de ser cristiano. Llegó un nuevo año, año 2009, el año donde yo iba a entrar al grado 11. Y en el grado 11, unos amigos que estaban anteriormente, ya el colegio no los había recibido. De pronto no sabemos si fue voluntad de Dios o creo que sí fue así, que Dios no permitió que ellos entraran ese año 11, sino que les cancelaron el cupo siendo buenos estudiantes. Y resulta que cuando nosotros arrancamos el año escolar, esa voz me quedaba acá, en la mente, en la mente, en la mente. Yo le dije a ella, oye Jimena, ¿recuerdas cuando el año pasado, en el mes de octubre, me dijiste esto, esto, esto? Es que no sé por qué me quedó un pensamiento golpeándome la cabeza. Resulta que cuando yo le dijo esto a ella, ella me dice, cuando es que es real, Dios quiere algo contigo. Pero tenía como esa lucha que realmente existía Dios. Y yo como que me cuestionaba diciéndole, oye, si realmente existes, yo te quiero sentir, pero no pasaba nada. En el mes de junio, no, te digo mentiras, en el mes de mayo de aquel año, nos íbamos a ir para una fiesta en Ruitoque, una fiesta donde varios de nosotros, pues íbamos en plan de conquistar a una muchacha, a una persona pues para hacer y deshacer, tú ya sabes a qué me refiero. Y resulta que duré un mes ahorrando para comprarme ropa nueva, porque ya que íbamos a Ruitoque, no íbamos a ir con ropa vieja, no íbamos a ir con ropa de diciembre, queríamos ropa nueva. Yo recuerdo que compré la ropa y era un sábado a las 5 de la tarde, el cual yo me desplacé haciendo un amigo porque el papá nos iba a llevar. Y resulta que cuando yo llego a la casa de mi amigo, yo veo que todo está apagado. Esperé a las 6, 6:30, nada, toqué. Cuando yo toco, la mamá me dice, no, pero si él se fue hace una hora con este, con este. Cuando yo veo eso, yo digo, pero venga, mis amigos, los que salíamos de pronto a hacer esto y aquello, me han dejado. Mis amigos que de pronto decíamos que eran muy buenos amigos, ¿qué pasó? Me dejaron atrás.
me dio tanta rabia, pero otra vez la voz de Jimena me dijo acá, oye, es que Dios quiere algo contigo. Como eran las 6:45 de la tarde, yo dije, yo no me voy a ir para mi casa. ¿A qué voy a irme para mi casa? A ver, Sábado Felices ya no me gusta. ¿A qué me voy a mi casa? Que mi mamá me diga, oye, pero tú no vas a hacer esto. No sé qué hacer. Pero como Dios es perfecto, entré a la iglesia, subí a la iglesia, estaba más o menos en la octava, subí hasta la 16, a la 42:16, allá a la iglesia central. Y resulta que me metí al culto de los evangélicos, donde siempre iba, donde ya llevaba rato sin ir. Y empezó el culto de jóvenes y empiezan a cantar, a cantar. Cuando yo entro, yo vi que muchos de los hermanos que estaban allí, de una vez me voltearon a ver y sentí rechazo. ¿Por qué? Porque había sido un adolescente burlón, un adolescente problema. Incluso, yo recuerdo una vez que a una de esas adolescentes que era servidora de la iglesia, un domingo le metí el pie y se cayó. Y me burlé en la cara de ella diciéndole, ja, ja, riéndome. Y ella cuando me ve, no lo creía que yo estaba viniendo a culto. Como yo no quería que nadie me dijera nada, me senté como en la cuarta banca, de adelante hacia atrás, y empezaron las canciones. Y de una vez sentí una sensación de algo en mis ojos que me hizo llorar. Como no quería que nadie me viera llorando, lo que yo hice fue agachar mi cabeza en la banca para que nadie me viera, como señal de irreverencia, pero lloraba, estaba llorando, 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 llorando. Recuerdo que ese día predicó el hermano Milton. No recuerdo de qué predicó, no sé de qué predicó. Recuerdo que fue una predicación eufórica porque estaba levantando la voz y que la gente estaba pasando al altar, pero yo no quería pasar al altar. Y escuché la voz de algo que me dijo al lado en mi oído: Juan David te estaba esperando con los brazos abiertos. Cuando yo escucho esa voz, yo dije, alguien me está hablando al lado. Cuando veo, no había nadie a mi alrededor, nadie. Los que estaban en el altar, 4 bancas hacia atrás, 2 bancas hacia los lados, nadie me podía hablar al oído. Otra vez agaché mi cabeza y yo dije, bueno, si alguien me está dando, quiero escuchar nuevamente la voz. Y otra vez, Juan David, te estoy esperando con los brazos abiertos. Cuando yo escuché por segunda vez, yo dije, esta es la señal que yo le pedí a Dios. Realmente hay un Dios que existe. Se acaba el culto y me hago un autoanálisis. Yo digo, wow, me siento diferente, me siento distinto. Realmente aquí es donde pertenezco. Y allí es donde podemos decir que hubo un antes y un después. Porque ese día fue el día en que yo decidí entregar la vida a Dios. Yo me permito detenerme en este punto porque esta adolescencia en la que te mostrabas como que ante todo el mundo estaba bien, que eras infalible, que eras fuerte, pero que por dentro estabas contra las cuerdas. Sé que este prototipo de adolescencia, si me permito como definirlo así, ha sido la adolescencia de muchos jóvenes de la iglesia. Es decir, como que quieren un cambio, se rebeldizan un poco, es normal de la etapa, pero en cierto tiempo hay un encuentro con Dios que lo cambia absolutamente todo. Y pues hay mucha gente que juzga precipitadamente diciendo, no, yo creo que este joven, yo no lo veo predicando, no lo veo cantando, no lo veo haciendo cosas, pero cuando Dios toma esa vida, a esa persona y la transforma, nos da un golpe de realidad en el que Él dice cuando nadie dice sí, yo digo sí. Y Dios dice no, yo puedo. Lo que para ustedes es imposible, para mí es posible. Y este ejemplo de vida de Juan David nos demuestra de que Dios no se rinde. No se rinde con nadie, por más difícil o complicado que parezca. Y siguiendo esa línea, yo sé que ahí a partir de ese momento en adelante va a haber un cambio tremendo. Pero es cómo viene siendo su vida desde ese momento, es decir, la conversión, el bautismo,
el nuevo Juan David cristiano. ¿Cómo es esa actitud después de ese proceso tan tremendo y pues ahora acompañarlo de algo tan bonito como es el cambio y el toque transformador de Dios? Bueno, resulta que cuando yo tengo ese encuentro con Dios, yo le dije a Dios, bueno, yo quiero realmente seguir sintiéndolo. No solamente que esto se pase y ya. Si usted me está llamando en esta ocasión, yo deseo que ahora usted haga algo extraordinario. Yo recuerdo que ese mismo culto, ese mismo día, yo le dije a Dios, yo quiero entregarle mi corazón, haga lo que tenga que hacer. Cuando llego ese día a la casa, yo le digo, madre, ¿qué hay que hacer para bautizarse? ¿O qué es el bautismo? Mi madre solamente quedó sorprendida y ella pensó que yo le estaba diciendo algo como mentiras o molestándola, porque ella me explicó y me dijo, mijo, pero eso es una decisión para toda la vida. Recuerde lo que no sé qué. Yo le dije, sí. Y recuerdo que yo le dije, madre, voy a empezar a ir a la iglesia más seguido. Y empecé a ir todos los sábados. ¿Para qué te digo mentira? Los domingos no iba, porque todavía no tenía como esa afinidad con la gente de la iglesia. Entonces todos los domingos, todos los sábados, busqué un amigo de aquí del barrio que también estudia en el mismo colegio y yo empecé a decirle, oye, vamos a la iglesia a ver qué pasa con nuestras vidas, porque mira, yo sentí esto, y él me dijo, sí, vamos, hágale. Ya como no, los sábados ya no salía de pronto a hacer cosas indebidas, sino ahora iba a la iglesia. Traté de buscar a la gente de la iglesia para que me integrara. A mí nadie me integró. Yo busqué integrarme. Y yo recuerdo que en aquel tiempo, uno de mis amigos de vivencia cristianas, Alejandro Villamizar, yo recuerdo que yo le dije a él, lo busqué, yo le dije, hola, hermano, lo que pasa es que yo veo que usted trabaja con jóvenes. ¿Será que usted me puede invitar a lo que hace? Y yo no sabía que Alejandro también apenas llevaba como un año, 2 años en la iglesia. Pero yo lo vi a él y yo dije, yo quiero tener afinidad con él. Fue una persona que no me cerró las puertas, por lo contrario, me abrió las puertas y me dijo, claro, venga, vamos a hacer esto, nosotros hacemos aquello, lo uno y lo otro. Ahí estaba también un amigo del colegio, Sergio Sánchez, y entre los tres empezamos a compartir cosas de la iglesia. Él me invitó a algo que se llamaba Ministerio Pablo. En ese Ministerio Pablo que Alejandro pues tenía, comenzó a hablar acerca del bautismo. Cuando empieza a hablar acerca del bautismo, yo le digo, esto, Alejandro, yo me quiero bautizar. No llevaba ni una hora explicando el bautismo, yo le dije que yo me quería bautizar, porque ya tenía la necesidad, ya sentía la necesidad. Cuando yo le dije eso, él me dice, vamos a hablar al final con el pastor, con el hermano Juan Carlos Vázquez. Cuando se termina la enseñanza que dio Alejo, fuimos a hablar con el pastor. Nosotros le decíamos ñaño porque ñaño fue profesor del colegio, él ya me conocía. Y él me dijo, sí, claro, tú no necesitas clases bautismales porque tú naciste en el Evangelio, me dijo así. Yo le dije, no, pero sí, pastor, ¿cuándo son las clases bautismales? Yo quiero bautizarme ya. Y él nada más se reía y me decía, tranquilo, con su avena y su pitillo, me lo dijo. Recuerdo esa frase que se me quedó. Cuando él me citó las clases bautismales, yo fui y él solamente me dio una clase, una sola. Y al finalizar la clase llegó y me dijo, a ti Dios te llamó. Y yo tengo la certeza de que Dios va a hacer algo especial contigo. Yo no te voy a dar más clases. Me gustaría que te bautizaras el otro domingo. Yo le dije, de una, me quiero bautizar. Resulta que cuando me dio esa clase, me habló acerca también de la unicidad de Dios. Y es mi doctrina favorita. Y es la doctrina que más él me enseñó a defender y a explicar, la unicidad de Dios. Y resulta que él me dice, bautízate el otro domingo. Yo me fui a bautizar. No me pude bautizar en la mañana el domingo por unos inconvenientes que tenía pues de trabajos con el colegio. Me bauticé en la noche, un domingo en la noche. Resulta que yo tenía una esperanza.
como yo ya estaba yendo seguido a la iglesia, yo veía los bautismos de los jóvenes y siempre cuando un joven se bautizaba, lo esperaban los jóvenes al final y lo abrazaban y le decían bienvenido, vamos a ayudarte en tu servicio, vamos a hacer esto, lo uno y lo otro, ¿sí? Y yo me levanto de la banca pensando en todo ese escenario que iba a pasar. Cuando me paré a la banca porque me llamaron a que pasara al frente. No me fui por el frente, sino me fui hacia atrás para salir por la iglesia y luego coger la bata para el bautismo. Cuando me levanto y voy hacia atrás, recuerdo una palabra de aquel un muchacho que estudió conmigo y me dijo: "Usted, Juan David, no lo puedo creer, no lo puedo creer". Yo dije: "Pero bueno, está bien, no lo puede creer, pero así es". Y cuando salgo, me encuentro el presidente de jóvenes de aquel tiempo. No sé si lo hizo en son de burla, no sé si lo hizo en son de chiste, pero llegó y me dijo: "¿Usted se va a bautizar? Yo a usted no lo doy ni 4 días". Imagínate que en ese transcurso de que yo iba para la pila bautismal, el diablo empezó a atacarme. Yo no te doy ni 4 días. Me fui a la pila bautismal arrepentido de que, ¿será que yo no voy a ser capaz? ¿Será que yo no sirvo para esto? ¿Será que la gente tiene razón? ¿La gente me conoce más de lo que yo me conozco? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando estaba allí esperando para ser bautizado, Dios me dice otra vez al oído: "Tranquilo, Él obviamente no da nada por usted, pero yo sí lo di todo por usted". Cuando yo escuché esa voz, yo dije: "No, esto es de Dios". Me bautizaron, invocaron el nombre de Jesucristo en mi vida. Cuando yo me levanto de las aguas bautismales, yo esperaba a la multitud, pero cuando vi, estaba solo. Pero estaban las 2 personas más importantes que debían de estar ahí, mi madre y mi padre. Cuando yo salgo de allí, me sentí triste, claro, porque yo pensaba que los jóvenes me iban a recibir, pero solamente con ver la sonrisa de mi padre y las lágrimas de alegría de mi madre, llenaron mi corazón y me dijeron: "Ahora sí, estoy en el lugar correcto". Yo recuerdo después que en ese culto estaba predicando el hermano Juan Carlos Reyes, y el hermano Juan Carlos Reyes, de pronto o no, de pronto no, así fue. Dios lo usó. Dios lo usó y me hizo pasar al altar y me presentó ante toda la iglesia, lo que no hacían con nadie en aquel tiempo. Me presentó ante toda la iglesia y le dice: "Iglesia, yo conozco el milagro y ustedes conocen el milagro que Dios hizo en este muchacho porque no podían hacer. Hoy evidenciamos otro milagro y es que se ha bautizado en el nombre de Jesucristo". Y yo recuerdo que me entregó el micrófono y me dijo: "Y este micrófono es señal de que tú le vas a servir a Dios con todo tu corazón, porque Dios te ha llamado". Ahí se me olvidó todo lo que yo quería esperar o lo que yo anhelaba esperar, que la multitud y demás. Ahí entendí que cuando Dios llama a alguien, ahí entendí que cuando Dios tiene propósitos con alguien, no se necesitan multitudes, se necesita solamente corazones dispuestos. Y eso así fue cuando yo me bauticé y empecé a servirle al Señor. Uf, qué bendición. Definitivamente es cuando uno dice Dios a uno lo transforma y no solo lo transforma, sino que le da un propósito, un camino por recorrer que uno no espera, pero se encamina porque si Dios es el motor y el conductor de nuestra vida, va a ir a buen puerto. Y para terminar la primera parte de este podcast que ha sido extenso, pero muy entretenido, yo sé que sí, uno cuando termina el colegio, eh, siempre uno se pregunta por ese proyecto de vida, es decir, a qué me voy a dedicar, estudiar, trabajar. En ese momento, ¿qué se le pasaba por la mente hacer? Estudiar, trabajar, cuéntenos un poco. Bueno, yo creo que esa es una de las etapas de mi vida donde he tomado las decisiones más difíciles. Cuando yo cuando yo, eh,
estoy planificando mi futuro. Mira que todo lo que te estoy contando va entrelazado, porque yo me bauticé en el mes de julio. Yo me bauticé en el mes de julio. Incluso en estos días, el día de ayer, estaba cumpliendo 16 años. 16 años ya de bautizado. Entonces, en ese mes de julio del año 2009, yo estaba, pensando, pensando en qué iba a hacer. Yo me bauticé, yo le dije, Señor, yo te entregué mi vida para servirte, pero también te pido que me ayudes en mi vida secular. Llegó las pruebas ICFES. Dije, bueno, vamos a hacer el ICFES y lo que Dios quiera. Yo recuerdo que en ese tiempo las pruebas iban de 1 a 1000. Y todo el mundo quería, en el colegio hablaba de que quería entrar a la UIS a estudiar una ingeniería, a estudiar algo. Pero mira que cuando yo empecé a pedirle a Dios, yo empecé a tener temor. Porque empecé a ver mi futuro y dije, bueno, pero es que el mundo en el colegio es tan chiquito. Aquí yo soy el todo prácticamente, aquí me conocen todos, aquí ya estoy de 11, soy el líder y no voy a enfrentar algo tan grande. Recuerdo que yo le pedí a Dios en mi habitación antes de presentarle y le dije, bueno, Señor, yo quiero que me vaya en el IFES bien, pero también quiero hacer tu voluntad y estudiar lo que tú quieres que yo estudie. Mi madre me decía, oye, estudia medicina, oye, estudia esto. Pero yo le decía, mamá, yo voy a estudiar lo que Dios me ponga el sentir. Quería ser ingeniero de petróleos. Me quería ir por la parte de los petróleos y demás. Y, resu- y resulta que cuando vienen los resultados, empiezan todos a ver los resultados. Y yo veo que algunos quedan en el puesto 80, en el puesto 70. Y yo recuerdo que quedé en el puesto 105. Yo estaba desanimado porque el colegio tenía la costumbre de premiar los primeros 100 puestos. O sea, si tú quedabas dentro de los 100 puestos a nivel nacional, te daban un premio. Y yo siempre fui muy buen estudiante, yo quería ser reconocido, pero quedé 105. A mis compañeros que sí quedaron entre los 100 los premiaron, si no estoy mal. Y resulta que ellos, cuando fueron a ver para qué le alcanzaba las pruebas IFES, muchos de ellos no les sirvió. Como yo estaba tan desanimado porque no había quedado entre los 100, yo pensé que mi IFES no servía para nada. Así que me presenté a ingeniería de petróleos y no pasé. Se acaba el año 2009, empieza el año 2010 y yo me sentía desamparado. Porque yo decía, pero Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer? No pasé a ingeniería de petróleos. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Mi madre me empezó a decir, tienes que estudiar algo en el SENA porque no hay plata para una universidad privada, porque los semestres en aquel tiempo eran 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Y mis padres me decían, no te podemos dar ninguna universidad, incluso ni las unidades tecnológicas. Yo me decían, no, estudie en el SENA. Y recuerdo que yo le dije, no, señor, yo quiero estudiar en la UIS. Yo quiero estudiar en la UIS, tengo un deseo de estudiar en la UIS y quiero ser ingeniero de petróleo. No me gustaba nada más. Y me voy para la universidad, me voy para la UIS, me metí allá, empecé a revisar todas las carreras, empecé a revisar qué habían, empecé a ver todo eso y me voy hacia la escuela de petróleos. Cuando estoy en la escuela de petróleos, empiezo a ver de qué se trata y mírame viejo, no me gustó. No me gustó para nada porque yo dije, no, es que no me veo haciendo eso y lo que vean ahí, no, o sea, yo me sentía estudiando ingeniería de petróleos como una persona que va a hacer algo que no le gusta. Me metí luego a la escuela de ingeniería civil y dije, no, soy ingenieros civiles, hay muchísimos. Eso de civil no me llama la atención, ser constructores, no. Y recuerdo que había la última escuela, fui a todas. Ingeniería eléctrica, pensé que una vez uno relaciona la eléctrica como los que arreglan los contadores, electrónica como los que arreglan los televisores. Y entonces cuando yo veo allá
en la UIC, el último edificio, veo bienvenido al departamento de ingeniería mecánica. Cuando yo veo departamento de ingeniería mecánica, yo dije, esto es de arreglar carros. Pero bueno, vamos a ver qué se trata eso. Cuando yo entro en ingeniería mecánica, yo sentí como que se me abrió una puerta. Cuando yo le digo a la secretaria, oye, regálame el pensum, porque quiero saber de qué se trata la ingeniería mecánica. Me regala el pensum y me explica, me quedé enamorado, supremamente enamorado. Yo dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Cuando yo llego y le digo a mis papás, papás, voy a estudiar ingeniería mecánica, ellos también digo, ¿cómo así va a arreglar carros? Yo les dije, no, la ingeniería mecánica es esto, 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 esto. La verdad me gustó. Y recuerdo que había varios ingenieros mecánicos en la iglesia y yo les pregunté a ellos, oye, voy a hacer ingeniería mecánica. Lo primero que me dijeron, no estudie eso porque es súper difícil, te vas a demorar 8 años, 7 años, va a ser súper duro. Pero aunque ellos dijeron eso, no me interesó. Yo dije, voy a estudiar ingeniería mecánica y yo sé que la voy a hacer la voluntad de Dios. Cuando me inscribo otra vez para ingresar, Dios fue tan bueno que aceptaban 60 personas y quedé 40 y algo. El IFET que yo presenté me sirvió para entrar en ingeniería mecánica. Pero mira que hay algo muy curioso. Cuando yo llego en el tercer semestre de ingeniería mecánica, perdón, en el segundo semestre de ingeniería mecánica, estaba viendo una materia llamada inglés 1, me encuentro que me tocó con puros ingenieros de petróleos. Apenas habíamos dos de mecánica y dos civiles. Y todos eran de ingeniería de petróleos. Pero estos eran del tercer semestre. Yo iba en segundo, yo iba en tercero. O sea, iban un semestre más que el que yo iba. Y resulta que en medio de conocernos, nos conocimos con varios de ellos. Y yo les dije a ellos, yo una vez me inscribí para ingeniería de petróleos en el primer semestre de 2010. Y ellos me dijeron, sí, yo soy del semestre 2010. Entonces, yo les dije, pero mira, a mí no me alcanzó el puntaje. Para ingeniería de petróleos aceptaban solamente 35. Mentiras, te digo mentiras, aceptaban 40. Y resulta que yo que había acabado de 43. Entonces yo le dije a él, mira, es que aceptaban 40, yo quedé 43 y me tocó presentarme, pero era mecánica. Cuando él me dijo, ¿cómo así usted quedó 43? Yo quedé 46. Y a mí me llamaron luego que empezó el semestre. De una vez yo dije, ¿cómo así? ¿Y a mí por qué no me llamaron? Entonces él me dijo, lo tuvieron que haber llamado, que usted no contestó, fue diferente. O a su correo, yo revisé, nada. Luego entendí que realmente Dios me quería era como ingeniero mecánico. Dios quería que yo estudiara ingeniería mecánica, porque no me llamaron, no me dijeron, y yo no me podía poner a pelear de que, ¿por qué no me llamaron? Simplemente acepté que esa fue la voluntad de Dios. Bueno, y así terminamos nuestra primera parte. Se nos fue el tiempo bastante rápido. Y es que esta historia de Juanda es bien interesante porque Dios está en todo, literal. Ustedes se dieron cuenta. No tuve que decir nada, Él lo contó a detalle, que es como nos gusta, de cómo Dios nos demuestra que podemos depender de Él y que Él puede hacer algo en donde no hay nada. Así que para la segunda parte, que es el próximo miércoles, los espero bien sintonizados ahí, porque va a ser también apasionante. Nos vamos a reír, vamos a estar también ahí hablando un poco, pero con otra persona ya ustedes la van a conocer en el próximo capítulo, así que no se desconecten, porque eso nos deja una enseñanza tremenda en la segunda parte. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo o en la segunda parte de este tercer episodio de la segunda temporada de Espira Podcast. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.